Ayer se transmitió una entrevista que le hicieron a Javier Milei, el presidente de Argentina, ahí en la Casa Rosada, de una cadena de televisión argentina, TN. Y fíjense que me llama la atención realmente que este caso de Milei se esté enredando todo. Muy probablemente este caso va a terminar en un juicio político, ¿verdad? Van a buscar destituirlo. Recuerden ustedes que en Brasil, cuando destituyeron a Dilma Rousseff, la destituyeron alegando de que había maquillado unos informes fiscales, o sea, los números económicos de Brasil los habían maquillado, ¿verdad? Junto con los ministros encargados de esa rama. Ese fue el pretexto con lo que se volaron a Dilma Rousseff, que tenía un respaldo popular enorme. Pero yo siento que este asunto de Milei puede salir salpicada la familia, del todo un entramado, porque suena bien raro. Es que búsquele usted por donde le busque, cada vez se complica más esto, ¿verdad? Fueron 100 millones de dólares que desaparecieron. Quiso decir que él no había promocionado. Fíjense bien, el tweet de Milei sale minutos después de que se había abierto en la plataforma donde se sube esa cripto, donde se utiliza, la plataforma que utilizan los que crean esas criptomonedas para iniciar ese negocio, esa inversión. Y Milei salió promocionándola. Él dijo que la difundió, la promocionó desde su cuenta, diciendo que eso traía beneficios para Argentina, ¿verdad? Yo no puedo asegurar si él tiene ahí una participación económica o no, pero la cosa es que es bien raro, todo esto es bien raro realmente, y eso se pierde la credibilidad los ciudadanos en sus autoridades, ¿verdad? No solo en Argentina, sino que en todo el mundo, y queda demostrado también por lo que ha trascendido cómo se manipulan las entrevistas, ¿verdad? De las autoridades políticas en los diferentes países, en las diferentes naciones, porque en el video después circuló en YouTube, circuló cómo había sido el video trastocado, cómo se detenía, y se mira cuando entra uno de los hombres de confianza de Milei, que formó parte del gobierno de Macri, Caputo, entra Caputo e interrumpe la entrevista para que no se refiera a Milei a un tema porque le dice que le va a ocasionar problemas judiciales. Y vemos como el periodista le dice a Milei, cuando Milei le hace una especie de broma, entre broma y serio, pero obviamente le está reclamando de que si las preguntas que le va a hacer ya fueron consensuadas. O sea, como que está arreglada la entrevista, pues. Y el tipo le dice, sí, hasta le menciona que la hermana de Milei le había dado preguntas y el mismo Caputo le había dado preguntas que le hiciera. O sea, todo arreglado, todo un montaje, porque alguien que está diciendo la verdad, porque alguien que no tiene nada que ver en este entramado de esa estafa de 100 millones de dólares tendría que pactar una entrevista para dárselas al canal de televisión, que el periodista que la está haciendo es afín a Milei, porque nunca lo critica ni nada, es un periodista afín, ¿verdad? Es una cosa que yo no estoy de acuerdo, los periodistas no deben ser militantes, yo creo que es una máxima, es una premisa que les enseñan a todos los periodistas en todos los países del mundo, que el periodista debe cuestionar al poder, ¿verdad? Al poder que representa. Los políticos representan un poder temporal, ¿verdad? Es un poder temporal, no es el poder real de las naciones, ¿verdad? No son los dueños del dinero, pero los ponen ahí para que tomen ciertas decisiones que favorecen a los dueños del dinero. Esa es la labor de los políticos, ¿verdad? Los políticos que son electos en las urnas, esa es la labor fundamental que tienen, representar grupos. Los grupos que representan son los grupos económicos, pero lastimosamente en todos los países del mundo, no solo en Honduras, ¿verdad? Yo no estoy hablando aquí de derecha ni de izquierda, este es un problema del periodista que se vuelve militante, sea de izquierda o sea de derecha, y termina hablando bien solo de la gente con el que él simpatiza ideológicamente y hablando mal con el que no simpatiza ideológicamente. Ese es un problema, eso es un problema que lo vemos, suerte ahora que hay estos medios alternativos que son las redes sociales donde se puede platicar de estos temas. Yo no digo ir a agredir, insultar a nadie porque saben que eso no es, jamás ha sido mi pensamiento ni lo va a hacer, pero sí reflexionar sobre estos asuntos. Y yo veo, no sé si ustedes lo ven igual también, que Milei cada vez se está enredando más en esto, ¿verdad? Lastimosamente en las redes sociales también sucede mucho esto de lo que se conoce como bulos, los bulos que son falsas noticias o fake news,
se repiten y se retransmiten. Ya estaba viendo un noticiero en Argentina de gente que es contraria a Milei, y estaban dando una noticia donde decían que la hermana de Milei había recibido $5 millones en esa operación de esa criptoestafa. O sea que realmente esto está bien descontrolado, sinceramente, está bien descontrolado. Uno no puede andar asegurando si es cierto o no eso de que hay una movida, que la familia, que el grupo cercano a Milei. No, eso no puede uno andarlo asegurando realmente, a no ser que tenga pruebas alguien. Lo que sí es extraño, lo que sí es extraño son las cosas que ha dicho Milei. Primero lo que tuiteó, ¿verdad? Cuando borró el tweet y después se desnegó y se quiso desligar de esa criptomoneda, y ahora lo que está haciendo en esa entrevista, porque esa entrevista como era la entrevista que querían poner ellos como para posicionar la versión oficial, no de Milei, la persona natural, porque cuando usted es presidente de un país ya no puede usted desvincularse de la persona natural. Usted actúa en nombre y representación del pueblo de esa nación a la que usted representa como presidente. Se quiso desvincular y quiso poner en la mente de los argentinos y del mundo entero, porque esto es un escándalo mundial, esa narrativa de que él no tenía nada que ver y que probablemente él lo hizo porque quería cosas buenas para Argentina y que esa gente le había pegado una cachetada. Son las palabras que dijo Milei, y que él no había promocionado, no había hecho promoción de esa criptomoneda, sino que lo que hizo fue difundirla. O sea, quiso hacer hasta eh, un enredo gramatical, vamos a decir, ¿verdad? Como que es una cuestión de conceptos. Él lo que hizo fue publicidad de esa criptomoneda. No hay que ser profesor de español para entender que lo que hizo fue una publicidad, y además fue el primer lugar en el mundo donde se puso el número del contrato. O sea, donde se puso como cuando usted va a hacer una transferencia bancaria, usted tiene su PIN, y usted entra aquí a su teléfono, usted tiene su PIN, entra a su cuenta de banco y hace una transferencia. Bueno, eso fue lo que hizo Milei, decir, aquí es donde ustedes pueden poner su dinero y les va a ir bien, porque esto trae beneficios para Argentina, y lo recomiendo yo sin necesidad de que lo diga claramente, pero eso es lo que está ahí. Eso es lo que está ahí en ese tweet que hizo Milei. O sea, es bien raro. Además, el que se cree que, de apellido Davis, que es el ideólogo, un muchacho gringo, que es el ideólogo de eso, se había reunido en octubre, y en este año, octubre 2024, y en este año, finales de enero 2025, con Milei. O sea, ¿qué es esto? ¿Es una casualidad? ¿Qué es esto? Es bien extraño realmente, y creo que en esa entrevista Milei, lejos, lejos de poner la agenda, de poner la narrativa en la cabeza de los argentinos y de los ciudadanos del mundo, más bien creo que se enredó tremendamente, porque quedó demostrado que la entrevista fue manipulada, que le dieron al periodista las preguntas que tenía que hacer, y que ahí estaban las personas que se supone son el círculo cercano de Milei, que es Caputo, que es la hermana de él, y no sé qué otro alto personaje del gobierno estaba en esa reunión. O sea, sinceramente, es mi opinión, Milei más bien se enredó, lejos de desenredarse, se enredó más y se hizo un nudo ciego. Pero vamos a platicar de eso y otras cosas despuesito, en otro día. Y recuerden, hasta aquí me quedo, y recuerden, Jehová es Dios.